cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Abrid las puertas ya al Rey de Reyes y Señor. Él es Señor, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Oh, ¿quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante él. Amén. Mis hermanos, buenas noches. ¿Cómo han estado? Qué bueno poder nuevamente tomar este tiempo para estudiar la palabra del Señor, para juntos venir y buscar consuelo en su palabra, ¿no? Ese es el Dios bueno que nosotros tenemos, que no nos ha dejado desprovistos de todo su favor, de toda su bondad y de todo su consejo. Bueno, mis hermanos, voy a invitarles a que oremos, pongamos este tiempo delante del Señor y iniciamos con nuestro estudio. Oremos. Padre, gracias por esta noche, gracias porque nos sigues extendiendo tu favor para poder
en este momento estudiar tu palabra, Señor. Gracias por proveernos de todos los medios que siempre nos das para poder hacer este ejercicio. Nosotros entendemos que solo hay una fuente donde podemos venir a beber, y esa fuente es tu palabra. Nosotros entendemos que nuestro pensamiento fácilmente se podría desviar. Nosotros entendemos que fácilmente nosotros podríamos ser permeados en nuestras ideas. Por eso entendemos que todo el tiempo debemos ir a tu palabra, recordarnos el consejo, ser insistentes en ello, crecer en nuestros pensamientos, madurar estos pensamientos. Que todos ellos nos ayuden a informar nuestra conciencia de una manera santa. Así que mi Señor, aquí estamos esta noche como siempre, rogando por tu favor, rogando porque tú nos ayudes y rogando porque tú guíes nuestro pensamiento. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado con nuestros hermanos para estudiar tu palabra. Gracias por el tiempo que nos has dado para ir poco a poco, ir paso a paso con este estudio de Apocalipsis. Y aunque tiene en algún momento sus complejidades el texto, pues lo que sí tenemos muy claro es tu mensaje de esperanza, de fortaleza y de cuidado siempre para con nosotros. Te pedimos que por favor nos ayudes, que por favor guíes nuestro pensamiento, te lo rogamos. A ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Muy bien, mis hermanos, entonces voy a invitarles a que vayamos allá a nuestro texto, Apocalipsis, capítulo 12. Muy bien, dice la palabra del Señor. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz a un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara delante de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a continuar. Hace 8 días habíamos quedado en el verso 15. Hoy vamos a continuar con el verso 16, a ver hasta dónde llegamos. Muy bien, en un resumen bastante rápido, voy a contarles que estamos en la tercera división de este capítulo. Ya hemos dicho que este capítulo se puede dividir en 3 partes. En este momento estamos en esta tercera división. Y esta tercera división va desde el verso 13 hasta el verso 17. Y propusimos varios temas, según como el texto nos los va permitiendo ver en estos versos. Hemos visto la persecución de la mujer, que lo vimos en el verso 13 y verso 14. El tipo de persecución que experimenta esta mujer, que es el verso 15 y el verso 16. Y la identificación de esta mujer, que lo veremos al final. Bueno, y estamos aquí entonces, en el segundo punto. Estamos aquí en el tipo de persecución que trae Satanás contra esta mujer. Así que nuevamente le damos el verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Muy bien, estamos ya entonces en el epílogo del capítulo 12, ¿no? Un capítulo de transición, y como hemos visto, pues es una transición que ha sido muy pictórica, ¿no? Muy llamativa, muy llena de imágenes, muy vistosa, está llena de símbolos, de figuras, llena de acción, ¿no? Hemos visto cómo hay mucha hostilidad, hay mucha agresión contra el pueblo de Dios. Pero también hemos visto evidentemente la soberanía del Señor, también hemos visto el cuidado de Dios, un cuidado que ha sido protector, amoroso para con su pueblo. Bueno, hemos dicho que en este caso ese pueblo del Señor está representado por un símbolo de una mujer, por una mujer. Todo este capítulo, como nos hemos dado cuenta, en realidad es muy interesante. Para algunos podría ser casi que, podríamos decir, como una película de terror, ¿no? Si algunos se acercaran con esa visión al texto, podrían hacer una gran película. Si notaron todas esas imágenes que estamos leyendo, bueno, pareciera que si nosotros nos metemos en el texto a leerlo, estamos como que esperando cada escena, ¿no? La próxima escena, ¿qué va a pasar en la próxima escena? Pero bueno, es solamente como para ilustrarlo, ¿no? Ya nosotros sabemos que en realidad esto no es una película de terror, es la historia de la redención, es la historia de todo el peregrinaje del pueblo de Dios aquí en la tierra. Bueno, nosotros ya dijimos que este río que sale de la boca de la serpiente no es un río, todo eso lo estuvimos analizando en la pasada enseñanza. No es un río ni es de agua. Es un río en realidad de engaño, que tiene que ver con toda esa maldad que contamina, toda esa maldad que hay en la sociedad a raíz del mal que sale de la boca del dragón, que en realidad es el origen de todo mal. Todo lo que sale de la boca de Satanás, tenemos que decir que en realidad es de esa manera, como si se nos ilustrara como que es un río de perversión, como una inundación que se opone al plan de Dios. Y este texto que veremos hoy tiene que ver con la providencia del Señor. Mire, quiero que recordemos nuevamente el versículo 14, que leímos en el verso 14. Dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempos y medio tiempo. Y allí lo que nosotros vimos fue la soberanía de Dios. Cómo el Señor de una manera tan providencial extiende toda su protección sobre su pueblo.
Pero este verso, el verso 16, nos va a hablar de algo muy especial y nos va a hablar de la providencia de Dios. Cuando nosotros leemos todo el capítulo, hay momentos en los que podríamos nosotros entrar en angustia. Y esa angustia es, como les decía hace un momento, o sea, como que qué va a pasar con la siguiente escena, no, qué vamos a ver en la siguiente escena. Y nosotros pues como que nos vamos acercando al texto y vamos a decir, ¿qué le va a pasar a esa mujer? ¿Cierto? ¿Cómo va a ser tratada esa mujer? ¿Qué va a pasar con ella? Pero aquí nos vamos a encontrar con un hecho bastante providencial. No se les olvide esa palabrita porque me van a escuchar repitiéndola todo el tiempo. Esa acción de ayudar en relación con la mujer tiene que ver con ese cuidado providencial de Dios para ella. Ahora, ¿cómo debemos entenderlo? Volvamos a leerlo, verso 16, porque es muy rico en su lenguaje. Dice, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Nosotros inmediatamente vamos entendiendo, por todo lo que ya hemos hablado, que hay un lenguaje figurado, ¿cierto? Que hay un lenguaje especial. Como ya lo dije anteriormente, y bueno, porque siempre lo he estado repitiendo, cuidado con tomar todo esto de una manera literalista. Cuidado, porque se dan cuenta al entrar nosotros en este texto que podría empezar a volar la imaginación. Con eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a notar entonces, como les digo, y a resaltar en este texto la providencia del Señor. Mis hermanos, los creyentes están siempre conscientes de una labor que Satanás hace todo el tiempo, y es la de imitar. Y Apocalipsis nos ha hablado y nos hablará y utiliza ese contraste todo el tiempo, como Satanás está imitando. Así que este río de engaño y muerte puede estar contrastado con el río de agua viva que brota del trono de Dios. Esto no lo habíamos dicho, pero podríamos pensar en ello. Mire, Apocalipsis 22, verso 1. Es lo que dice la Biblia. 22.1. Dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, note, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora, note que hay un trono, hay un río de agua, hay un afluente de agua que sale del trono de Dios. Así que este río del que nosotros nos estamos refiriendo en Apocalipsis 12, verso 15, verso 16, ese río de engaño y de muerte puede estar contrastado con el río de agua viva que brota de allá del trono de Dios. ¿Listo? Así que Dios exhorta de manera constante a su pueblo para que no tema, ni siquiera cuando haya una inundación como esta que pueda arrasarlos. Y el Señor más bien los consuela y el Señor más bien siempre trae su palabra a su pueblo y de una manera muy especial en otros lugares de la Escritura. El Señor ha dicho cosas como estas, mira, cuando cruces los ríos, las aguas no te cubrirán. Noten el lenguaje tan especial, el lenguaje tan poético con el que el Señor le está hablando a su pueblo y le está diciendo tranquilo, yo voy a tener cuidado de ustedes. Y quiero que veamos eso. Isaías 43, verso 2. Allí nosotros encontramos ese lenguaje. Isaías 43, verso 2. Mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Noten que todo ese es un lenguaje profético, pero también poético, lleno de figuras. Las inundaciones, como vimos hace 8 días, de falsedades, de malicia, de crimen y sufrimiento, no podrán derrotarlos.
no podrán derrotar al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque es Dios quien manda. Su pueblo nunca será arrastrado por torrentes tan violentas que lo rodeen y terminen exterminándolo, terminen con él. Sino que más bien dice el Señor, ustedes estarán a salvo. Para esto es importante que nosotros estemos recordando constantemente quiénes son los receptores iniciales de este mensaje. ¿Qué era lo que estaban viviendo esos hermanos? Y nosotros ya nos hemos referido y hemos detallado a ello y hemos visto cómo esos hermanos están pasando por esa etapa difícil de su historia, donde están siendo atacados no solamente físicamente, sino con engaño también. Ya hemos visto en el texto que el dragón arroja de su boca, podríamos decirlo de esta manera, como que el dragón vomita de su boca. Hay un hecho real y hay un hecho que nosotros pudiéramos perseguir a lo largo de la historia. Y es que hay un autor del mal tipificado aquí nuevamente como o sea, durante todo el texto tipificado como un dragón. Y nuevamente quiero hacer y resaltar estas figuras. El dragón, una serpiente. Recuerden que este dragón tiene como objetivo la mujer. Entonces ya podemos ir hablando en estos términos, es decir, ¿de quién se está hablando? Del pueblo de Dios, ¿cierto? De la iglesia o los creyentes, del pueblo de Dios y del plan de Dios también. Y también de toda su descendencia. Ahora, note que dice que el dragón había arrojado de su boca, ¿cierto? Otra vez, verso 16. Pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Y quiero resaltar esta parte final del texto porque esta tiene que ver mucho con el verso 15, con el argumento que nosotros traemos desde el verso 15. El dragón había expulsado de su boca. Ese hecho es una realidad perversa y es una realidad continua. El adversario está constantemente arrojando maldad contra la iglesia. Y como lo hablamos, mis hermanos, siempre lo hace a través de ideologías, a través de planes de gobierno, a través de organizaciones mundiales, a través de derechos humanos, bueno, a través de una cantidad de cosas que hoy no son vestidas de cierta manera. Así vemos hoy esa inundación de maldad. Hoy se ven de muchas maneras esas ideas, a veces vestidas de una manera que aún llegarían, mis hermanos, cuidado con esto, a pasar casi desapercibidas para algunos creyentes. Por eso es tan importante que el creyente, que la iglesia vaya agudizando cada día más sus sentidos. Y la única manera como la iglesia puede agudizar sus sentidos es yendo a la Escritura. Cuanto más yo voy a la Escritura, yo más voy a estar empapado del consejo del Señor. Yo más voy a estar empapado del mandamiento del Señor. De manera que cuando surja una idea, así sea muy liviana, así sea como muy bien maquillada, yo voy a estar atento y voy a estar despierto y eso se va a descubrir ante la verdad. Por eso es importante que el creyente cada día esté ejerciendo sus sentidos conforme a la Escritura. El apóstol Pablo le escribe a Colosenses y les dice que ustedes puedan crecer en sabiduría e inteligencia espiritual. Eso debe ser ejercido solamente puede ser ejercido a través de la Escritura. Todos los sentidos son despiertos cuando yo pongo el consejo del Señor. Cuando nosotros queremos vivir conforme a la Escritura. Quiero que veamos un texto, Colosenses 1:13. Mire lo que dice. Dije 1:13,
Sí, bueno, pero quiero que leamos antes el verso 1.9, que era el que yo les estaba refiriendo hace un momento. 1.9 dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros. Mire esto, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Reina Valera dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muy bien, pero volviendo a nuestro tema, Colosenses 1.13 dice lo siguiente, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Todo ese río de maldad del que estamos hablando esta noche busca destruir, siempre va a buscar esclavizar, pero Dios a través del poder del Evangelio ha librado a su pueblo. Y su pueblo tiene que ser consciente de toda esta verdad que el Señor nos ha dado. Vayamos a un texto, Efesios 2, verso 1 y verso 2. Note esto. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es todo un poder que opera, mis hermanos. Miremos otro texto, 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El texto de Apocalipsis nos ha planteado que el dragón había arrojado un río de maldad contra la mujer. Pero el texto también nos dirá que el Señor ha sido proveedor para con aquella mujer. Nuevamente, al final del texto dice, y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Esa frase nos deja ver entonces nuevamente que el Señor interviene a favor de su pueblo. ¿Satanás qué va a hacer? Va a buscar hacerle daño todo el tiempo y se ocupará en ello todo el tiempo y todas sus armas serán diseñadas y estarán encaminadas y estarán encauzadas a eso. Pero Dios va a cuidar de los suyos. Ahora, ¿de qué manera lo hace? ¿De qué manera lo hace? Bueno, escuche bien lo que le va a decir. Lo hace de una manera metafórica. Lo hace metafóricamente. ¿Cómo lo dice el texto? Haciendo que la tierra se abra y trague todo ese mar de mentiras y engaños que salieron de Satanás. Vuelvo a decir, metafóricamente. Recordemos el estilo literario en que Juan nos está escribiendo. Así que mire cómo va el texto. Verso 16. A ver. Pero la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Bueno, a ver si vamos ya empezando como a amarrar todas esas ideas, ¿no? Y encontramos en el texto que la tierra ayuda a la mujer. ¿Qué es lo que nos quiere decir el texto? ¿En qué consiste la ayuda que la tierra brindó a la mujer? Eso es bien especial. A ver, miremos que ese texto al inicio dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Ese pero que encontramos al inicio es un adverbio de modo, para indicarnos una circunstancia providente, pero, o sea, a favor de. Quiero que miremos el verso 14. Bueno, yo lo voy a leer así, pero ustedes en su Reina Valera encontrarán un pero. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Noten que allí en el verso hay otro pero. La constante es
la mujer en peligro, ¿no? Lo hemos visto durante todo el texto. La mujer está en peligro, verso 14, pero. La mujer vuelve a estar en peligro, verso 15, verso 16, pero. ¿Sí lo notan? Pero. Notemos que hay algo también especial en el verso 16. Quiero que pongan su atención en 3 verbos con respecto a la tierra. Dice, pero la tierra ayudó y la tierra abrió y tragó. Cuidado con esos 3. 3 verbos con respecto a la tierra. Son verbos perfectos, es decir, son acciones realizadas. Acciones que ya han sido ejecutadas, como lo acabo de decir, a favor de, note, ayudó, abrió y tragó. Son 3 acciones que según el texto corresponden a la tierra. Y están ahí para mostrarnos algo especial, para mostrarnos la providencia del Señor, el cuidado fiel y el cuidado soberano de Dios, el cuidado que el Señor va a extender en defensa de esta mujer. Vamos a hablar en los términos que nos está diciendo el texto. A ver, Dios va a hacer que la tierra engulla las aguas que salen de la boca del dragón, que salen de la boca de la serpiente. Es bueno que nosotros pensemos y nuevamente echemos mano del contexto. ¿Cómo lo entienden los hermanos que están escuchando esto? ¿Sí? ¿Cómo lo entienden los primeros receptores? ¿Se estarán imaginando un gran dragón? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Una gran serpiente que arroja agua por la boca? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que la tierra se va a abrir y que se va a tragar toda esa agua. Bueno, ¿se dan cuenta todo el lenguaje figurado que hay ahí? Bueno, los primeros hermanos lo que están entendiendo es que aunque sufran físicamente de muchas maneras, Dios protege a los suyos de todo daño, perdón. Pero recuerden que tenemos que hablar de ese daño en una esfera espiritual, ¿de acuerdo? Porque físicamente pues los hermanos estaban siendo atribulados y estaban llevando un momento bastante difícil. El río lanzado contra la mujer por el dragón fue tragado o fue absorbido, que también puede ser el significado del verbo. Y todo esto pone de manifiesto una vez más que el soberano gobierna y controla cualquier situación desde una condición excepcional que él tiene. El Señor es omnipotente, ¿de acuerdo? Ahora, podríamos quizás ilustrar esto yendo al Antiguo Testamento y podríamos recordar una escena en los tiempos de Moisés. En Números 16 se levanta un hombre llamado Coré y se levanta con un séquito de seguidores y todos ellos se van a ir en oposición contra Moisés. Y recordemos que Moisés era aquel que Dios había puesto a liderar y sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces ellos se levantaron contra Moisés y lo hicieron como lo hace esta serpiente. Van a hablar engaños, van a meter malicia en medio del pueblo contra Moisés y lógicamente contra el Señor. Y hablan toda clase de engaños. Ellos le decían al pueblo de Israel, vean, nos sacaron de una tierra que destila leche y miel para venir a hacernos morir aquí en el desierto. Ellos van a decir, si ustedes leen después el texto, ¿quién te ha puesto Moisés sobre nosotros? Eso es lo que ellos decían. Ellos nos sacaron para hacernos mal. Y de esa forma es que estas personas quieren engañar al pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo salvó Dios al pueblo de esos engañadores? Bueno, miremos el texto. Números 16, verso 31. Esta es una escena, hermano, de película. Números 16.
Mire el verso 31 al verso 33. Les animo a que ustedes después lean la historia. Es una historia bien especial. Dice, y aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. ¿Habían leído ustedes ese texto? ¿Qué tal esa historia? De película también, ¿cierto? Aquí en este relato vemos que Dios usa la tierra literal, con el propósito de salvar a su pueblo de las mentiras y de los engaños con que Satanás quiso destruirlos. Y ese relato lo tenemos nosotros allá en el Antiguo Testamento. Bueno, mis hermanos, de alguna manera podemos decir que es lo mismo que Juan vio en esta visión. Hay un engaño contra el pueblo de Dios. Solo que aquí ya no se nos va a hablar en un lenguaje como el que nosotros estamos leyendo en números, sino que ahora se nos va a hablar en un lenguaje figurado. Ahora se nos va a comunicar de una manera figurada. Así que quienes están escuchando el mensaje pueden entender qué es lo que el Señor les está diciendo en cuanto a su providencia cuando Él obró en el Antiguo Testamento. Ellos ya no están esperando que en algún momento otra vez se abra la tierra y se coma a sus enemigos. Ellos ya no están esperando eso, ellos están entendiendo cómo se lo está comunicando el profeta en ese lenguaje. Satanás perseguirá al pueblo de Dios, Satanás perseguirá a los creyentes. Y sabe que mi hermano no lo hará solamente por medio de la fuerza, lo hará también por medio de mentira, lo hará también por medio de engaños. Pero lo que el Señor les dice es, yo me voy a asegurar de cuidarlos. Yo me voy a asegurar que todo ese río que salió de la boca del dragón no les haga daño. Dios los va a guardar. Él va a cuidar de su pueblo. ¿Listo? Por textos como este que nosotros acabamos de leer en el Antiguo Testamento y otros que también se podrían referir, algunos creen que estas palabras de Apocalipsis es un único hecho o exclusivo para referirnos a un dato histórico que ya pasó. Eso dicen algunos que entienden o que tienen su forma de leer el Apocalipsis, que se llaman los historicistas. Es decir, que esto es una referencia o una relación con un hecho que ya aconteció hace muchos años y lo unen al momento cuando el pueblo salió de Egipto. Recordarán ustedes el paso del Mar Rojo y bueno, otros eventos que pasaron muy parecidos, igual como lo acabamos de leer aquí en Números. Pero si nosotros usamos esa referencia, podríamos decir que simplemente pues entonces es un hecho histórico y no nos está mostrando el cuidado providencial del Señor todo el tiempo durante toda la historia de la redención. ¿Sí? Si hay un hermano, siempre refiero a esto, no sé, si hay un hermano o algunos hermanos que se vieron en el fuego cruzado en la Segunda Guerra Mundial y leen Apocalipsis 12, pues qué esperanza les va a traer a ellos. Eso no tiene nada que ver con ellos. Pero no es así, sí tiene que ver con ellos, sí hay esperanza para ellos, sí hay un mensaje muy esperanzador para ellos, ¿de acuerdo? Y entonces podemos preguntar, ¿qué significa que la tierra ayudó a la mujer? ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros debemos entender que algo, mis hermanos, y es que la tierra está gobernada por Dios. En toda la historia de la creación no hay un momento donde el Señor haya dejado de ser rey sobre la tierra, soberano sobre la tierra, gobernador de la tierra. Tenemos un ejemplo en lo que acabamos de leer, ¿no? En lo que acabamos de leer de Números. Así que cuando la Biblia dice que la tierra ayudó a la mujer, lo que debemos entender es ir entendiendo para desarrollar el pensamiento es que la tierra está gobernada por Dios.
¿De acuerdo? Yo creo que todos debemos estar de acuerdo con ello. Y al estar gobernada por Dios, entonces Dios ordena que sea favorable al pueblo de Dios. En Números encontramos algo excepcional. Encontramos una escena única. Pero en este caso, a los creyentes que están siendo perseguidos por el dragón, lo que ellos están entendiendo es que viene el cuidado del Señor, que Él les va a proteger. O sea, que en último caso, mis hermanos, no es la tierra quien ayuda a la mujer, ¿se dan cuenta? Es Dios quien los va a ayudar. ¿Me va a entender? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso de la tierra ayudó a la mujer? Bueno, tenemos que decir que el texto no está hablando de asuntos ecológicos, ¿sí? De funciones de la tierra. Está hablando la tierra en favor de la iglesia. Significa que Dios gobierna la tierra, que todo está bajo su mando, en todo sentido, la iglesia será sustentada. Y eso tiene unas implicaciones que nosotros debemos entender. Que la tierra no está al servicio del hombre, sino que en realidad la tierra, note, está es al servicio de ¿quién? Al servicio de Dios. La tierra no sirve al hombre, en realidad la tierra sirve a Dios. Todo lo que existe, existe para la gloria de Dios y la iglesia es bendecida. La iglesia recibe un cuidado mientras está peregrinando. Hemos hablado de esa iglesia militante, ¿cierto? Mientras la iglesia va en ese peregrinaje, mientras la iglesia está militando, a pesar de lo duro del caminar, la orden de Dios es que la tierra esté a favor de la iglesia. ¿Qué más nos podría llevar a pensar esto? Bueno, podríamos, hermano, sugerir, y quizás podría ir en esta dirección el texto, y es pensar que la tierra no solo se puede referir a las cosechas, a la creación, que todo eso trae bendición al pueblo de Dios, sino que sabe que también nosotros podríamos referirnos a toda esa cantidad de sistemas que hoy tenemos en medio de nosotros, a todos esos sistemas que hay en la tierra. Todos ellos han sido permitidos por Dios. Por ejemplo, un sistema de salud, ¿cierto? Un sistema de producción, un sistema de economía. Dios mismo ordena que las naciones se organicen por gobiernos, que tengan unas leyes, en fin. Ok, sí, claro, nosotros hemos entendido que hay una influencia del diablo ahí, que hay una influencia de Satanás, pero ¿será que esos son estamentos? ¿Será que esos son lugares donde Dios no es soberano, donde Dios no gobierna? ¿Qué dicen ustedes? ¿O el Señor, a pesar de ello, es soberano y gobierna en todo? Déjenme darles un ejemplo. O más bien comentarles algo. Hace poco estudiábamos con algunos hermanos un tema y hablábamos de los medios de gracia. Y pensábamos en ello un poco y madurábamos ahí el pensamiento. Y mi hermano, mire, el creyente va llegando a la conclusión que en términos de providencia, entendemos que de alguna manera todos los sistemas, cada circunstancia, cada situación, son un medio de gracia que el Señor ha dado. Y nosotros debemos entender entonces que todos estos sistemas de los que les he referido esta noche, de alguna manera son medios de gracia del Señor para su pueblo y ayudan a la protección de la iglesia. Son medios de gracia dados por el Señor para su cuidado. Por ejemplo, cuando usted está enfermo, ¿a dónde acude? Pues a un médico, ¿cierto? Claro, oramos al Señor para que el Señor traiga su providencia y nos sane. Pero vamos a un médico. ¿Qué es eso? Providencia del Señor. A veces tenemos que recurrir, no sé, quizás a un abogado, ¿cierto? ¿Qué es eso? Un medio de gracia, providencia del Señor. Mire, el año pasado les cuento, había como una pelea jurídica para que la iglesia pudiera volver a reunirse. Y fue una lucha, digamos así, llevada de una manera jurídica.
y gracias a algunos hermanos que están allá en el gobierno y que abogan con, por medio de las leyes con respecto a la iglesia, pues nosotros pudimos volver a reunirnos y pudimos volver a estar juntos. Bueno, podría darle muchos ejemplos en cuanto a ello, en fin. En muchos momentos nosotros acudimos a esos medios porque creemos que todos esos medios en realidad son medios provistos por Dios. ¿Para qué? Pues para nuestro cuidado. En medio de ello, mi hermano, por eso nosotros debemos, como buenos creyentes, cumplir con nuestros compromisos civiles, hacerlo de una manera responsable. Dios provee medios legítimos para la defensa de su pueblo, hermano. No todos esos sistemas son del diablo, como algunas personas creen, y son controlados pues por el diablo. En realidad son una providencia del Señor también. De ver que todo ello es provisto por Dios. Nada de eso, ningún estamento de esos, ningún sistema de estos ha salido fuera del control del Señor. Y Dios los ha utilizado para defender a su pueblo. Mire, durante toda la historia nosotros hemos estudiado los profetas menores, ¿verdad? Y cuando hemos estudiado los profetas menores, hemos llegado a mirar la historia y hemos visto cómo en algún momento el Señor utiliza a un rey, a Ciro, utiliza a Asuero para proteger a su pueblo. Viene y utiliza aún otras naciones paganas para que, sí, muchas veces esas naciones paganas se vinieron contra el pueblo, pero muchas veces también vemos que las naciones paganas como que fueron a favor del pueblo. Muchos gobernantes fueron a favor del pueblo del Señor. Por medio de políticos el Señor los quiso utilizar, aún en medio de, ya les digo, de imperios paganos que se hicieron favorables, que mostraron el favor al pueblo de Dios. Eso lo hemos visto en los profetas menores. Todo eso ha venido ¿de dónde? Del cuidado providencial del Señor. ¿Sí? Hace poquito acabamos de pasar estudiando a Ciro, ¿cierto? Y cómo el Señor levanta a un rey como Ciro, le da aún la provisión al pueblo para que váyanse, vuelvan a su tierra, construyan allá su ciudad, construyan sus murallas, construyan su templo. ¿De dónde vino eso? ¿Sí se dan cuenta? Providencia del Señor. Aunque los estamentos del diablo sí han hecho leyes injustas, el gobierno le pertenece ¿a quién? A Dios. Y siempre, siempre, mis hermanos, Él ha utilizado sus medios para proteger a su pueblo. Los tres verbos indican potestad en defensa de alguien. Otra vez, volvamos a repasar esos verbos. ¿Cuáles son? La tierra ayudó, la tierra abrió y tragó. Así es. Los verbos indican esa potestad en defensa de alguien. Eso no es casual o circunstancial simplemente. ¿Quién puede hacer que todo eso obre, que toda la tierra ayude a la mujer, obre en bien de la mujer? ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. Mis hermanos, desde Génesis 3 la mujer está bajo amenaza, pero Dios ordenó que todos los sistemas, incluida la tierra, esté a favor de la mujer. Esta provisión de Dios es maravillosa, mis hermanos. Mire, si nosotros caminamos a veces por momentos y por luchas complicadas y difíciles. Y el creyente a veces tiende a pensar, me quedé solo, que es protegido. ¿Han visto ustedes eso o ustedes mismos lo han dicho en algún momento? Dios se olvidó de mí, ¿cierto? Y entran a veces en discusiones y en peleas con el Señor y entramos a pelear con el Señor. Señor, pero ¿dónde estás? Pero ya no te acuerdas de mí, Señor, pero... Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque significa que nosotros estamos siendo ciegos a la provisión de Dios. Nunca, nunca en la historia el Señor ha dejado sin provisión a sus hijos. Nunca. Lo que pasa es que nosotros nos hemos, ¿cómo decimos? Hemos sido tan sumergidos y hemos sido tan rodeados por nuestros problemas que a veces parece
que nuestra mirada se pierde del Señor y el Señor desaparece, como que queda nublada la provisión del Señor. Pues no es así. Ninguno de sus hijos está a la deriva. Dios mismo estableció los medios, hermano, para defenderlos. Esos tres verbos son acciones ejecutadas, acciones soberanas en favor de su pueblo. La mujer entonces está a salvo y ese hecho es un hecho evidencial contra el dragón. Ese hecho lo que le está diciendo al dragón es: usted puede seguirlo intentando, pero usted nunca lo va a lograr. Y una vez más lo vemos fracasando. Como dijimos hace 8 días, fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque la mujer se salvó. No debemos dejar pasar por encima esa palabrita con la que inicia el verso. Pero la tierra ayuda a la mujer. Ese pero ha dejado a Satanás siempre con ganas de hacerle daño a la mujer. ¿Sí? Lo vimos en el verso 14, ¿cierto? La mujer está siendo perseguida, pero es dotada por el Señor con 2 alas. La mujer ya va a ser alcanzada por el río para ser destruida, pero no olvidemos que esta mujer está a salvo, porque Dios soberanamente la defendió. Sabemos que alguien, mis hermanos, está en defensa de su pueblo. El fin de la historia es que la iglesia está a salvo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Mire, vivir para la gloria del Señor. Quiero que leamos un texto. Hebreos 13, verso 5. Ahora vamos allí. Hebreos 13, verso 5. Dice así: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Ahí está la providencia del Señor. Miremos otro texto. Vayamos a Éxodo 15. Mire este texto. Éxodo 15, verso 9 al verso 12. El enemigo dijo: perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. Satanás quiere destruir al pueblo de Dios, pero lo que el pueblo de Dios debe estar seguro es que nunca será destruido. La iglesia está a salvo. Miremos otro par de textos. Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Vamos a leer el verso 10 al verso 13. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto, lo rodeó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó, los llevó sobre su plumaje. El Señor solo lo guió y con él no hubo Dios extranjero. Y lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo, le hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal. Ese es un cántico especial de Moisés, donde está hablando de todo ello, hermano, de la providencia del Señor. Y como para que vayamos afinando y nos vayamos poniendo a tono con lo que viene durante este tiempito, vayamos a Malaquías. Vayamos a Malaquías para que vayamos calentando motores con Malaquías. Malaquías 4:2 dice: mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Nuevamente,
aquel lenguaje en el que el Señor nos está hablando, de manera que todos podamos entender. Mis hermanos, a veces pasamos necesidades, pero lo que nosotros debemos entender es que nunca seremos derrotados. Vivimos circunstancias fuertes, difíciles, sí, pero Dios es fiel. Hay una canción que dice por ahí, derribados, pero nunca destruidos. Notemos que lo que se le comunica a esos hermanos y se nos comunica a nosotros es que Satanás actuará por todos los medios para eliminarnos. Y Dios, una vez más, pone todo al servicio de los suyos. Frente al río lanzado por el dragón está el poder de Dios. Dios es poderoso, como lo leemos por ejemplo, en los Salmos, para convertir el río en sequedal. La tierra será instrumento en manos de Dios para ayudar a la mujer. No podemos entender a profundidad qué es todo lo que el texto nos está diciendo con ello. Pero lo que podemos ver es la mano providencial del Señor. Aquí estos ríos que salen de la boca de la serpiente, del dragón, son todas las mentiras y engaños con los cuales la serpiente desea ahogar la fe de la iglesia. Y esto es lo que estos hermanos allá en Asia Menor ya estaban experimentando. Ya nosotros nos hemos referido cómo se habían metido entre ellos los nicolaitas. Había una tal Jezabel, habían unos falsos maestros en medio de ellos. Todos ellos eran parte de todas esas aguas que querían ahogar la fe de aquellos hermanos, que querían atribular a aquellos hermanos. Todo ello había salido de la boca de la serpiente con el fin de engañarlos a ellos. Los falsos maestros habían sido puestos en medio de la iglesia para que ellos sufrieran engaño, para que esa iglesia fuera destruida, para que esos hermanos fueran destruidos. Pero lo que nosotros vemos aquí en el texto es que Dios determina salvar a su pueblo. Y su determinación en soberanía, hermano, es inmutable. Y hace eso para que su pueblo esté seguro. Y los hermanos reciben esta palabra y dicen, estamos seguros en el Señor. Y el pueblo recibe esta palabra y dice, sí, estamos seguros en Dios. Bueno, mis hermanos, por hoy ya se acabaron las fuerzas. Vamos a dejarlo hasta aquí y si el Señor lo permite ya retomaremos quizás dentro de 8 días, dentro de 15 días, porque ustedes saben que ahora vendrá el viaje a La Guajira, así que habrá dos jueves en los que no hablemos de Apocalipsis, pero igual tendremos escuela bíblica, ¿de acuerdo? Hemos venido en un ritmo de estudio, bueno, yo siempre hablaré de Apocalipsis, pero los otros hermanos que vienen han estado hablando del libro de los Salmos, hemos tratado de estar enriqueciendo nuestro entendimiento del libro de los Salmos y les animamos a que siempre estén conectados y estén aquí pendientes del canal y estaremos juntos estudiando la palabra del Señor. Así que, bueno, pues oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Señor, tu palabra nos trae esperanza hoy, claro que sí. Tu palabra fortalece nuestra vida, claro que sí. Esta noche tenemos que pedirte perdón, Señor, porque a veces nuestra vista se nubla, porque a veces nosotros parece que perdemos de vista que tú eres el Señor soberano, que todo está bajo tu control y que nada escapa, Señor, a tu divina providencia. Tenemos que pedirte perdón, Señor, porque a veces hemos sido ciegos a tu providencia. Muchas veces, todo el tiempo, tú estás utilizando medios para bendecirnos y para cuidar de nosotros. Gracias, Señor, porque aún en medio de la situación que hoy la iglesia vive, que nosotros vivimos, tú tendrás cuidado de nosotros. No sabemos qué días nos esperen hacia el futuro. Lo que sí sabemos es que con esperanza aguardamos siempre por tu protección y por tu cuidado. No sabemos si más adelante tengamos que padecer una persecución tan fuerte que algunos tengamos que morir o entregar nuestras vidas.
Ayúdanos, fortalécenos y que la esperanza siempre se fortalezca en nosotros. Tú eres quien cuidará de nosotros. Tu mano siempre estará extendida. Tú cuidarás y tú nos pondrás todos los medios, Señor, para cuidar de nosotros. Aunque padezcamos físicamente, estamos seguros espiritualmente en ti. Y tu favor se extenderá aún sobre esto físico también. Aún también traerás tu provisión sobre ello. Gracias por esta noche. Gracias porque estamos seguros en tus manos, Señor. Gracias porque hoy podemos hablar de un Dios que no cambia, de un Señor que es inmutable, haciendo y determinando salvar a su pueblo. A ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces no olviden este fin de semana nuestra reunión es normal, 7:30, 9:30 de la mañana. Les seguiremos animando para que se comuniquen con los hermanos, para que fortalezcamos entre todos la comunión, para que fortalezcamos la unidad con todos nuestros hermanos. Entonces, cada jueves, 7 de la noche, vamos a estudiar la palabra del Señor. Así que una cordial invitación para que estén ahí, compartan el canal. Ya vamos en cuántos suscriptores, como 205, 206 suscriptores. Ya vamos creciendo. Bueno, mis hermanos, feliz noche, nos vemos, chao. Se escucha el clamor, la creación espera su liberación, el día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención. Traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán.
vencer.